Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta sesión del AMED que hemos dado como título Yad Vashem, Memoria del Holocausto en Educación. Sabéis que este miércoles, el día 27 de enero, es el Día Internacional de Conmemoración Internacional del Día del Holocausto, que no Yom HaShoah, que es una fecha distinta, pero esta es la internacionalmente reconocida como la fecha de conmemoración de todas las víctimas del Holocausto y los genocidios. Entonces, esta semana seguramente veáis una agenda plagada de actividades, conciertos a lo largo de todo el mundo. Nosotros hemos optado por hacerlo un domingo, que suele ser un día un poco más cómodo y práctico para la mayoría de la gente, especialmente en invierno. Y para poder conversar tenemos aquí con nosotros a Elena Fernández Díaz, que ella es doctora en Historia Contemporánea y ha sido participante en uno de los cursos de Yad Vashem, la institución, si no la más, una de las más reconocidas en el mundo en cuanto a trabajo por la memoria de la Shoah y de las víctimas, con lo cual ella nos va a comentar un poquitito qué cosas ha aprendido, qué ha aprendido también en su experiencia y cuál es un poco la visión de la educación en estos temas que son de por sí complicados y para trabajarlos en términos educativos deben tener su aquel. Con lo cual, yo, Elena, más que agradecerte tu presencia, tu tiempo y que vayas a compartir estas experiencias y conocimientos con nosotros, no tengo más que las preguntas que te haré luego. Para mí es un placer estar con vosotros hoy. Bueno, pues vamos a empezar. Como ha dicho Gastón, ya nos vamos acercando poco a poco al día 27, que es el día de conmemoración de las víctimas del Holocausto. Y efectivamente, para que Betel se sumara a este recuerdo, se nos ocurrió hacerlo sobre una de las instituciones israelíes más prestigiosas en todo el mundo, que sabéis que es Yad Vashem. Desde 1953 ya el Parlamento israelí aprobó la ley con ese nombre que daba la puerta abierta a la creación de la institución. Y para quien no haya estado, es una institución que está en Jerusalén. Es casi una pequeña ciudad en sí misma, dividida por temas: pabellón de los niños, el hall del recuerdo, la avenida de los justos entre las naciones, biblioteca y sobre todo un importantísimo departamento de investigación sobre la Shoah, que entre otras cosas ha conseguido que familias se reencontraran mucho tiempo después. Se encarga también de las hojas de testimonio de gente que todavía va dando datos sobre sus familiares que desaparecieron en el Holocausto, y teniendo en cuenta, por desgracia, los pocos supervivientes que nos van quedando ya, creíamos que es importante recoger el testigo de estas personas que ya por edad nos van faltando y pasarlo a la educación. Tanto Elena como yo somos docentes y sabemos que buena parte de esa memoria, aparte de lo que se transmita en las familias y se transmita en Israel y se transmita a lo largo de las comunidades judías, también es importante que en el ambiente no judío se recuerde y se mantenga viva la memoria de las víctimas del genocidio, el genocidio nazi. Voy a presentar un poquito más a Elena para que sepáis quién es. Como ha dicho Gastón, efectivamente, Elena Fernández Díaz es la invitada de hoy. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Complutense de Madrid, de hecho ella es de Madrid, si no me equivoco. Es doctora en Historia Contemporánea por la UNED, por la Universidad de Educación a Distancia. Tiene máster en Archivística y Diversidad Cultural y hace ya un tiempo que reside en Melilla. De hecho, es profesora en el Instituto de Enseñanza Secundaria Rusadir. Es miembro de Memgimel y coordina también el programa Sefamel, es decir, Sefardíes de Melilla. Hace recorridos por la ciudad enseñando todavía mucho que queda del patrimonio judío de Melilla, y ha escrito en diversos medios de comunicación y se encarga también de difusión de la cultura sefardí dentro de la ciudad y colaborando con un montón de asociaciones de Melilla. Como dato curioso, también es teniente reservista voluntaria del Ejército, que me hacía ilusión también decirlo. Y hoy está aquí porque, como ella bien ha dicho y también ha dicho Gastón, es uno de los docentes que han asistido a los cursos sobre la educación sobre la Shoah, cómo transmitir la memoria de la Shoah en educación que organiza Yad Vashem. Elena, la primera pregunta, sí, para empezar. Llegas a Israel a hacer el curso, ¿era tu primera vez en el país?
danos así un poco la experiencia de alguien que va por primera vez a Israel y más con una actividad pendiente como es la de un curso en Jerusalén sobre la Shoah. ¿Qué te pareció el país? ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste con Israel? Como bien dices, Julia, primero saludar a todos los participantes en este encuentro. Buenas tardes a todos. Pues sí, fue la primera vez que yo iba a Israel, con muchísima ilusión. Hacía ya años que deseaba visitar el país y más con esta actividad a través de Casa Sefaraz Israel, que pudimos ir docentes a Yad Vashem. Lo que más desde luego me llamó la atención de Israel es la seguridad, ¿no? Porque he visto desde el extranjero, desde España, los medios de comunicación nos la presentan con diferentes conflictos día sí, día también. Entonces me llamó bastante la seguridad que hay, que no te sientes para nada inseguro, aunque hay muchísima gente portando armas para darnos seguridad a todo el turismo o todos los habitantes de Israel. Y la verdad sacamos una experiencia maravillosa del país, muy bonita, y sí que es verdad que cuando nos reunimos en el aeropuerto los compañeros docentes, bueno, de todas las partes de España, íbamos como un poco, bueno, a ver qué nos vamos a encontrar, vamos a poder salir a la calle después de salir del centro, como con un poco de miedo, ¿no? Pensando lo que vemos realmente en los medios televisivos, en los telediarios diarios, pero para nada fue así. Tengo que decir que además salíamos muchísimo, aprovechamos muchísimo el tiempo tanto en clase como fuera de clase para conocer el país, porque no es lo mismo desde dentro que te lo expliquen y además íbamos a trabajar realmente. Fuimos a un curso a trabajar y aprender, pero luego también aprendimos la convivencia diaria con el pueblo israelí y fue bastante fructífero. Sí, salimos muy contentos, la verdad. ¿Cómo llegas tú a este curso? ¿Cómo te enteras? Bueno, esto es muy largo de explicar porque... Resume un poquillo. Sí, aquí en Melilla, yo estoy hablando desde Melilla, Casa Sefaraz Israel, que es el centro que tiene tanta relación con el Yad Vashem y hace todo este tipo de programas, hace cursos, etcétera, en Madrid. Claro, los que viven en Madrid les es más fácil, hacen muchísimas cosas. Vale. Ellos tuvimos la oportunidad, los melillenses, de que nos trajeran un curso aquí a Melilla, al Centro de Formación del Profesorado, al CPR de Melilla. Para los que somos docentes, son centros de profesorado donde nos imparten cursos de formación, de dar una primera parte sobre Holocausto, sobre la Shoah, con una profesora que estaba dando también cursos en UNED, nos ofertaba cursos, yo hice varios cursos con ellos, ya estaba un poquito, digamos, sobre el tema. Vinieron a Melilla, Jessica de Casa Sefaraz y dos docentes, y nos apuntamos bastante gente, la verdad. Cerca de 30 profesores. Yo en esos momentos no era ni docente, todavía no estaba en el Ministerio de Educación trabajando, trabajaban en archivo, y nos presentamos al curso 30 personas, un curso muy fructífero aquí en Melilla, muy completo, pero el curso terminaba en Madrid. Nos ofertaron además, nos regalaban, tengo que decirlo, el vuelo desde Melilla a Madrid, la estancia, un fin de semana, que era el término de la formación, etcétera, etcétera. Y tengo que decir con muchísima pena que solo fuimos dos docentes, dos personas aprovechamos el curso. Muy interesante porque en Madrid, de otros espacios de España que Casa Sefaraz había organizado este tipo de actividad, pues nos reunimos allí. Y cada uno presentó en Casa Sefaraz, en Madrid, su plan de trabajo sobre un equipo, sobre un alumnado. Yo, como todavía no estaba en educación, trabajo, como bien has dicho Julia y Gastón, que lo ha dicho antes, con Mengimel. Yo presenté el trabajo que desde la asociación Mengimel hacíamos aquí en Melilla y seguimos realizando a diario, todos los años, y en cualquier charla está presente, sobre el trabajo que hacemos sobre la Shoah. Yo presenté el trabajo que nosotros ofertamos a los institutos, como asociación, no como docente. Como docente lo presenté después, hace 5 años. Y de ahí, bueno, conocí a Jessica, que lleva todos los cursos, y conocí, bueno, pues a diferentes personas que habían venido aquí a formarnos, etcétera. Y a través de eso, esto fue en el 2015-2016. Yo hasta el 2019 no pude ir a Israel. Todos los años pedía, por favor, acudir al curso, siempre está lleno, solo hay para 25 personas,
No sé qué tipo de criba se hará hasta que por fin en el 2019, que ha sido el último curso, he tenido suerte, porque en el 2020 habéis visto la pandemia y este año 2021 yo creo que no lo van a poder hacer presencial desde luego, pues nos ofertaron y pudimos acceder al curso del Yad Vashem. La única exigencia que te ponía Yad Vashem para acudir a Israel, bueno, pues tenías que pagarte evidentemente el avión, ida y vuelta, y creo que era pues dejar como, si no me equivoco, no llegaban los 200 euros, digamos, allí. Lo demás es que te lo pagaban todo, hoteles, comida. Luego sí que es verdad que hicimos alguna excursión aparte, que no la pagamos los alumnos si queríamos hacerla, pero bueno, más barato, quiero decir, imposible. Para la persona que quisiera formarse, tuvimos la posibilidad de llegar a Israel. Y luego ya he llegado a Israel en un hotel fantástico, la verdad. Nos recogían a diario en nuestro hotel a la hora que quedábamos. Nos llevaban allí al Yad Vashem, que está dentro de una de las colinas. Es como una mini ciudad, bien lo ha dicho Julia, una pequeña ciudad y además espacio obligado de cualquier turista que llega a Israel, el ver el Museo del Holocausto, que aunque podemos pensar y además sales entristecido de allí, tengo que decirlo, por todo lo que se ve, porque el corazón se te encoge y mira, todavía me emociono porque es duro, ¿eh? Es duro. Es un sitio obligado para el turista. Allí bueno, la formación durante todos esos días fue excelente y ahí llegué yo ya por fin después de 4 años de formación y de acudir a charlas, de visitar Casa Sefaraz Israel, pues al Yad Vashem. También tengo que agradecer que a través de todos estos contactos, hace ahora mismo 5 años prácticamente, pude ir con mi marido invitada a través de Casa Sefaraz al encendido que hubo en el Senado. Un honor, desde luego, porque no mucha gente podemos ir a ese encendido, porque no invitan a mucha gente por el espacio y bueno, porque hay muchas invitaciones institucionales. La mayoría de los que, bueno, en la parte de abajo del Senado, que son los privilegiados que van a encender los acompañantes y lo que estamos en la parte de arriba, pues no hay muchas invitaciones y tuve esa gran suerte, lo digo desde aquí, bueno, increíble de acudir al encendido, que como digo, no va muchísima gente. Mordejai Wanis, presidente de la asociación Mengimel, también pudo acudir un año antes también al encendido, pero vamos, parece que somos como un poco privilegiados aquellos que hemos podido acudir a este tipo de eventos. Eventos, como digo, que nos recuerdan esa gran desgracia de los 6 millones bueno, de fallecidos en ese trágico momento histórico y que no es algo que vayamos, algo lúdico, ¿no? Sino que vamos, luego si reflexionas es duro de pasar y de tragar, ¿eh? Y nos pilla lejos y nos pilla la Segunda Guerra Mundial y históricamente, bueno, no es nada realmente, pero no se pasa bien porque cada vez que se enciende una vela se te encoge el corazón. ¿Qué destacarías del curso, Elena? ¿Lo que más te llamó la atención de todo? Porque una parte es la académica, que como profesores, pues evidentemente recibes formación de cómo transmitir, porque como historiadores sabes lo que es el Holocausto, pero una cosa es saberlo y otra cosa es saberlo transmitir a los alumnos porque no es un tema más. Yo, independientemente de lo que seamos, es un tema que siempre cuesta mucho más abajo. Pero sobre todo los aspectos personales, porque una vez que uno decide hacer el curso, se ve comprometido a transmitir ese legado, esa cadena de información a las generaciones posteriores para proteger la memoria de los que ya no están. ¿Qué destacarías de ese curso, tanto a nivel académico, técnico, qué es lo que más te gustó, por qué crees que mereció la pena ir, y también desde el punto de vista personal? Bien, tengo que decir que no todos los profesores, los docentes que acudimos, no éramos el perfil, digamos, de historiadores. Iban filósofos, maestros de primaria y realmente, claro, lo que se empezaba es también algo, dar, digamos, ese corte histórico, esa explicación histórica que había que darla, ¿no? Porque los que nos dedicamos a historia, pues que como que estamos empapados ya más o menos, sabemos fechas, sabemos qué pasó, cómo se movió, diferentes eventos históricos, pero había profesores que hubo que recordarles diferentes acontecimientos, el por qué se inicia esa persecución hacia el pueblo judío, hacia el pueblo gitano, etcétera, etcétera.
Lo que más me llamó la atención, aparte de la profesionalidad de cada uno de los docentes que estuvieron, verdaderos profesionales implicados muchísimo en el curso, fue la cantidad de material presentado al alumnado, material que pudimos trabajar, material que a los alumnos Yad Vashem nos regalaron un lote de libros y de medios para que nos lo trajéramos de forma gratuita a España, y luego, había otra posibilidad que nos enseñaron muchísima, además la vendían allí de elementos para poder adquirir y trabajarlos nosotros aquí, pero sobre todo destacar la forma de enseñar. Porque yo desde mi perspectiva de historiador, pues la historia pura y dura, jamás se me hubiera ocurrido empezar una historia hablando de ese antes. El durante efectivamente es lo que explicamos en historia, que es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, un poco los antecedentes, pero no hablamos del pueblo judío con antecedentes, sino hablamos de hechos históricos políticos. Allí nos enseñan qué hacían antes, durante y después. ¿Qué es lo que pasó? Muchas veces se nos olvida el después. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Los supervivientes, ¿qué es de ellos? Tiene muchísimo que ver, desde luego, con lo que va a ser luego la formación de Israel, del Estado de Israel, evidentemente. Y nos dieron una charla cómo se forma el Estado de Israel. Muy, muy interesante para aquellos que nos podemos perder un poco del por qué, cómo llegan, cómo se va formando luego el Estado, la evolución política, el por qué se asientan en diferentes espacios, muy interesante. Pero sobre todo el antes, durante y después, que es tan interesante. Y diferentes elementos os voy a enseñar aquí a lo mejor algún libro interesante para saber, de diferentes edades, los hay para más pequeños, para más mayores, con cuentos, no cuentos. Yo me traje, además compré, porque yo doy secundaria, y me traje un montón de mapas enormes en unos tubos como material para mis alumnos, para trabajarlos en clase. Todos esos materiales muy, muy interesantes a la hora de incidir y que les cale sobre todo y transmitir la información de qué ocurrió con esas 6 millones de personas que fallecen en esos momentos, el porqué de la persecución, quiénes eran, a qué se dedicaban, qué fue de ellos, porque sí que es verdad que tenemos diferentes personajes en la memoria, en la historia, que trabajamos mucho. Además, como en secundaria, bien dice Julia, estamos todos los departamentos muy conectados. Siempre, por ejemplo, el diario de Ana Frank, sí, el diario de Ana Frank todo el mundo lo conoce, pero hay más cosas que el diario de Ana Frank. Muy interesante, nos llega a todos al corazón, evidentemente, pero hay más cosas que trabajar. No solo la historia de una niña, hay historia de mayores, hay historia de hombres, de mujeres. Yo el año pasado me dediqué a trabajar sobre mujeres en la Shoah. Hay otros que a lo mejor trabajan diferentes festividades durante la Shoah. Es que hay tantas particularidades dentro de esos momentos históricos que, gracias a Dios, en el currículum escolar español se ha introducido el estudio del pueblo judío, de la Shoah, que antes era, digamos, algo que cada docente, si le gustaba el tema o no le gustaba el tema, pues lo trataba. Y aún así, hoy día, y estando dentro, hay muchos docentes que pasan un poco de largo. Tengo que decirlo porque, hay docentes que están más implicados, otros que no están nada implicados, y alguno que directamente ni lo menciona. Lo menciona como un trocito pequeño al dar el tema de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera incide en ello. Y yo creo que la memoria de 6 millones de personas, y ya no solo son los fallecidos, sino todos aquellos que sobrevivieron y nos han dejado esa memoria, y sus descendientes merecen un respeto y un recuerdo, y que en la educación aprendamos lo que pasó y que no se vuelva a repetir, aunque se ha vuelto a repetir en algunos momentos. Y a nivel personal, ¿qué te traes del curso? Yo tardé más de una vez y... Sí, yo tardé varios meses en digerir todo, porque sí que es verdad que aprendes muchísimo, 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 muchos testimonios, muchas imágenes, ese recorrido que nos hizo la profesora
por el museo, explicando todos y cada uno de los elementos de ese Museo del Holocausto. Es que tardas meses en digerir cómo fue, como dice, bueno, por aquí tengo un libro, cómo fue humanamente posible que ocurriera algo así. O sea, es que, bueno, aquí lo tengo, es que siempre me quedo con este libro de cómo fue humanamente posible que ocurriera. Es que no nos cabe en la cabeza hoy día cómo pueden fallecer y asesinar a 6 millones de personas a capricho. Pero a capricho totalmente. ¿Cómo se puede ser tan asesino? Es que hay cosas que no, por eso digo que tardé yo meses en digerir todo el conocimiento. Sí que es verdad que la política en esos momentos hay que ponerse en ese espacio, pero aunque te pongas históricamente, que siempre lo decimos los docentes, hay que ponerse en esos momentos históricos para comprender lo que pasaba, pero es que yo no, a mí no me cabe en la cabeza. Y ya me lo pueden explicar 1000 veces, pues yo os lo decía allí, digo, vale, yo me voy a ese momento histórico, hay momentos de poder, de lucha, avanzar espacios, Alemania quería ese espacio vital, quería quedarse con más espacios, pero ¿por qué asesinar a la gente? ¿Por qué? Eso es lo que todavía a fecha de hoy, bueno, creo que cualquier persona que se crea un poquito normal, no creo que nos preguntaremos, ¿no? ¿Cómo fue humanamente posible que se dejaran arrastrar? Pero es que ya no se dejan arrastrar esos mismos militares que se les fue la cabeza, vamos a inventar diferentes elementos para asesinar, sino a todo el pueblo alemán, que evidentemente han pedido perdón, gracias a Dios que están pidiendo perdón, porque ellos eran conscientes. O sea, eso de que hace años que nos explicaban, yo me acuerdo en la facultad, por favor, es que Alemania, solo el nazismo, los nazis en las demás partes del pueblo no sabían. ¿Cómo que no sabían? Sí que lo sabían. Que no fueron los que mataban con sus manos, pero lo sabían. ¿Podían haber hecho algo? Evidentemente, claro que sí. Siempre se puede hacer algo contra este tipo de actos asesinos. Pero como digo, Julia, y bueno, para todos los que estáis viéndome, yo tardé meses en digerir todas las enseñanzas, porque como digo, sobre todo la visita y además es una visita que el que va a Jerusalén es una visita prácticamente obligada, te llevan todas las agencias de viajes si no eres judío o eres judío, da igual a ver el Museo del Holocausto, porque es un museo del recuerdo. También me llama mucho la atención que nos explicaba la profesora que en ciertos momentos Israel, a todos aquellos que habrían sobrevivido al Holocausto y unos años después, recién llegados años después, como que no le dieron esa importancia que tenía o no explicaban que era el Holocausto, que era la Shoah, ¿eh? Nos llamó muchísimo a todos los alumnos la atención. O sea, aquí en Israel al principio no explicabais por qué esta gente había sobrevivido, cómo es que habían llegado aquí, por qué no tenían mujer, por qué no tenían hijos o por qué no tenían padres. Y nos decía que hubo momentos en que Israel como que eso digamos, lo dejaba en segundo plano, tal vez porque en el momento donde se estaba formando un estado nuevo o emergente, luchaba por otras cosas, pero que la Shoah, que no hace tanto que, bueno, que se le está reconociendo tanto en el Estado de Israel, ¿eh? Hace 2 o 3 décadas antes, como que, bueno, vamos a pasar un poco y vamos a ir avanzando. Nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque, bueno, 6 millones de fallecidos son muchos millones de personas desaparecidas y más que nada porque el Estado de Israel, todos lo sabemos, hay gran parte de descendientes, de supervivientes del Holocausto. De hecho, es visita obligada en varios niveles educativos en el sistema israelí. Y cuando vas hay muchos chavales haciendo el ejército, que eso también sorprende mucho, especialmente a los visitantes norteamericanos o europeos y demás. Yo cuando estuve había estado toda la cafetería llena de chavales con el UCI y tal, ahí cargados y tal, y van pasando porque quieren que desde diferentes aspectos y diferentes edades vayan familiarizándose con algo que, ya te digo, yo lo veo así, no es como dar cualquier otro tema del temario de historia de cualquier año, sino que es un tema que primero, por lo menos en mi experiencia como docente, a los chavales les interesa mucho. Yo llevo, como digo, 5 años en educación, antes trabajaba en archivo y durante estos 5 años y con Mengimail como apoyo, todos los años, y este año haré lo mismo, en todos los centros que he estado, que he pasado por 4 centros, 5 años, 4 centros, en todos siempre he dado el día de la Shoah, he dado una charla, un encendido de velas
una explicación, y el año pasado tuve la suerte de tener un cuarto que es donde se explica la Segunda Guerra Mundial en la educación secundaria obligatoria, que trabajamos el tema unos días antes y trabajamos sobre mujeres en la Shoah. Los pusimos y bueno, se encendieron las velas y bueno, fue un acto bastante bonito, teniendo en cuenta que el 100% de mi alumnado es musulmán. Yo he pasado por varios centros, el primer centro prácticamente era musulmán, el segundo centro tenía cristianos, musulmanes y judíos de alumnos, y en los demás centros prácticamente, y en el que estoy ahora mismo, el 100% es población, bueno, son estudiantes musulmanes melillenses. Entonces, a veces es difícil porque hay como un enfrentamiento del mundo musulmán y mundo judío a nivel mundial, y los medios de comunicación además lo exportan mucho, y ese conflicto palestino-israelí en Melilla incide en muchas ocasiones. Entonces, el explicar en un centro donde todos los alumnos son musulmanes el Holocausto, donde han fallecido 6 millones de judíos prácticamente, pues a veces cuesta un poco, pero bueno, he tenido la suerte de tener alumnos bastante implicados y alumnas, y nos ha ido muy bien todos los años. No he tenido jamás ningún problema a la hora de plantear el tema, de explicarlo. Es más, me preguntan, muchísimas preguntas a los alumnos, porque como saben que trabajo el tema, porque aquí la asociación Mengímel está muy presente en los medios de comunicación y salimos muchísimas veces en televisión Melilla, ¿no? Y a veces cuando no hay ningún otro tema nos vuelven a repetir y siempre salimos repitiendo lo mismo, que son cosas de este estilo, sobre la población judía. En este caso, a lo mejor, si hablamos sobre la Shoah, nos repiten durante 2 meses y los alumnos lo ven y te preguntan, ¿no? Pero, como digo, he podido trabajar con el alumnado el tema y es bastante gratificante. Pero como vuelvo a repetir, es según la implicación del docente, aunque está dentro del currículum en educación. Aquellos que nos dedicamos a educación sabemos lo que tenemos, digamos, que estudiar, que dar a estudiar esos conceptos a los alumnos, porque viene en la programación y es obligatorio. Que no lo da alguno, que pasa por encima, pero que tendría que darlo, porque si está dentro del currículum estamos obligados. O sea, es que eso es la ley. Más que nada, ya no por opción que te pueda gustar más o menos el tema, sino que estamos obligados. Y es verdad que a algún alumno le digo, oye, ¿vas a dar esto? Y dice, Elena, es que todos estos niños, como son musulmanes, a ver cómo. Por ejemplo, en mi centro, digo, hombre, y hacemos un encendido junto, 2 clases o una clase, bueno, pero a ver cómo va a salir. Les da un poco de miedo en ocasiones, tal vez, bueno, pues la situación de Melilla. En otros espacios lo ignoro. Aquí es que tenemos una dinámica un tanto especial. Pero me ha sorprendido gratamente que el alumnado está muy, muy implicado en estos temas, y además la educación es fundamental. Para eso estamos, para educar, para concienciar, para transmitir y sobre todo para que no lo olviden. El ir recordándolo no es porque sea alguna idea machacona que queramos, sino que no se vuelva a ocurrir y no vuelva a suceder unos actos como y estos sucesos tan dramáticos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ahora con la introducción del tema nuevo del legado judío, de lo que fue el judaísmo en España, ¿qué es el judaísmo? Porque muchas veces se ve en asignaturas como religión, que tienen también historia de las religiones, pero muchos alumnos no tienen religión por cuestiones de elección de las familias, con lo cual hay una especie de vacío que se ha querido llenar tanto en segundo de la ESO, por lo menos en Madrid. Me imagino que en Melilla será lo mismo, porque el temario de historia, al ser la historia la que es y no poderlo cambiar, suele coincidir en toda España. Lo digo también, hay 17 maneras de verlo. Entonces, en el caso de Madrid, y me imagino que en el resto de España, es en segundo de la ESO donde se ha introducido por primera vez el legado del judaísmo sefardí. Después se ve la expulsión, todo el tema inquisitorial y demás en tercero, y en cuarto es cuando ya se ve el tema Shoah en historia ya del mundo contemporáneo. Yo es que perdona Julia, yo doy a primero, doy a este año a tercero, a cuarto, a 2 segundos. Yo es que creo que como hablo tanto, el tema del judaísmo lo meto en todos los cursos, siempre. Además, para nosotros aquí en Melilla, que tenemos población cristiana, musulmana y
judía en las aulas, los agnósticos también hay, evidentemente, también tenemos gitanos. Nos es muy fácil porque, como siempre decimos desde la asociación, Mordejai lo dice muchísimo, hay cosas que más nos unen que nos separan dentro de las 3 religiones monoteístas. Entonces, cada vez que explico algo digo, ¿veis? Esto es igual en el judaísmo, vosotros musulmanes, que los cristianos, porque hay cosas que nos aunan muchísimo, muchas tradiciones. Y claro, me dicen, sí, a la hora de enterrarnos, a la hora de no sé qué. Y es verdad, y nos es fácil explicarlo por ser multiculturales en esta ciudad. Sí, que Pero muchos en ya... ocasiones, como digo, también Julia nos perdona, nos separa. Lo tienes más fácil porque para nosotros muchas veces aquí en Madrid lo de hablar del judaísmo es ojos como huevos fritos diciendo, hay en España. Pues sí, hay en España y hay comunidades y se quedan bastante sorprendidos porque es también mucho más improbable que conozcan gente de las comunidades que hay en Melilla, que estáis más concentrados y son también Claro. muchos en porcentaje en cuanto a la población que tiene Melilla y la que tiene Madrid. ¿Qué cambiarías del curso, Elena? No porque te gustara o te dejara de gustar, sino porque considerarías que se podría hacer de otra manera o si hay algo que eliminarías o añadirías. Bueno, no cambiar. Por ejemplo, hubo algunos profesores que nos presentaron sus unidades didácticas ya programadas de lo que ellos hacen en sus aulas, muy interesante, pero también me hubiera gustado que ellos nos hubieran dado, digamos, unidades didácticas ya digamos, desde su punto de vista, cómo tendríamos que trabajarlos nosotros en el aula, porque claro, ellos te dejan como, si es verdad, un poco al libre albedrío, lo que nosotros hagamos en las aulas a la hora de educar. Está muy bien que te dan todos los instrumentos, evidentemente, todos los conocimientos, y creo que todos íbamos bastante formados en ese sentido, pero me hubiera gustado, y también un poco más largo. Es que me gustó tanto Jerusalén y todo, que nos hubiéramos quedado una semana más allí. Y sí que es verdad que era todo muy deprisa, muy comprimido, no se podía perder ninguna hora, nada, o sea, iba todo al milímetro. Eso también me gustó mucho porque nos hizo rendir, ¿no? Esto de, bueno, ahora vamos dentro de media hora, no, o sea, de 1 a 2 es una cosa y a las 2 nos tenemos que ir, o sea, no nos podéis quedar, teníamos media hora para comer justita y después de la media hora volvíamos al aula a seguir trabajando todos los temas. Tuvimos también testimonios de supervivientes. Bueno, muy interesante todo porque es que, claro, ellos hacen cursos tanto para docentes españoles, docentes de habla hispana, pues, sudamericanos, y luego también hay cursos para gente de las comunidades judías de España y me imagino de todo el mundo también para la formación sobre la SOA. Pero como digo, me gustó muchísimo. Además estaban muy involucrados, ofertaron luego visitas, porque teníamos, claro, en Shabbat no se daba clase, el domingo sí, pero en Shabbat no. Entonces, para aquel que estuviera interesado, como no había nadie, porque aunque era un docente, no había ningún judío practicante que viniera en el grupo, ofertaron visitas, pues fuimos al Mar Muerto, que ofertaban cosas que podías hacer ese día que lo tenías libre. Pues la casualidad en nuestro grupo no había ningún judío practicante, éramos todos, bueno, pues había cristianos, la mayoría, los agnósticos y bueno, pues no había ni musulmán. Yo creo que no había nadie nada más que cristianos y alguno que no creían nada, decían, bueno, pues que judíos no había. Entonces estuvo muy bien porque te ofertaban también otra actividad que estabas ahí en Jerusalén, porque es que te llevan a todas partes para poder también acceder. Luego lo que sí que hice es que ya una vez que estaba allí, programé para que viniera mi familia y me tiré ya con todo lo que había aprendido, lo apliqué y me tiré 10 días más en Israel. Maravilloso, ese ya puede viajar un poquito más y volveré. Bueno, pues espero que no solo una vez más, sino varias veces, porque Israel es un país maravilloso, tiene mucho que ofrecer al visitante, a todo lo que nos acercamos a conocer su forma de vida y país. Y a mí me gustó muchísimo. ¿Cuántos días dura el curso, Elena? 12 días. 12 días. Íbamos 25 docentes, como os he comentado, de diferentes espacios de España. Había un chico que era cordobés, yo iba de Melilla, había de Madrid,
Había catalanes, de diferentes, la mayoría eran catalanes, tengo que decirlo, ¿eh? No sé por qué, pero la mayoría eran catalanes. Y lo demás, bueno, pues de otros espacios. También tuve la suerte de que conocía también una compañera de Madrid, porque yo he participado en 2 jornadas de antisemitismo, una que hubo en Madrid en el 2017, creo que fue, en el 2018 en Navarra, y la casualidad que conocía a otra de las alumnas que venía de Madrid y que es la que llevaba una biblioteca sobre el Holocausto en Madrid, ya no la lleva, y coincidí, bueno, pues con ella en el viaje y bueno, me encantó, ¿no? Porque ya habíamos coincidido en dar alguna charla sobre lo que era el antisemitismo, ¿no? Eso hablando de otra temática, pero 25 docentes, cada uno, como digo yo, de su padre y de su madre, con opiniones diferentes y bueno, nos acoplamos bastante bien y estamos en habitaciones de 2 compañeros, pero es que prácticamente el curso, o sea, era tan intensivo que terminabas agotado por la tarde. Yo lo que pasa es que soy muy andarina con 2 compañeros, bueno, nos visitamos la ciudadela de Jerusalén todas las noches, salimos todas las noches a dar vueltas y nos íbamos recorriendo todos y cada uno de los espacios. Íbamos parando a tomar algún fresquito de sitio en sitio, evidentemente, para no quedarnos secos andando, pero lo aproveché a tope, 12 días a tope. Sí, porque el curso se hace en julio, ¿verdad? Si no me equivoco. El curso Sí. es en julio porque, claro, como todos saben, los centros escolares cierran el 30 de junio y entonces empezó el día 4. El día 4 empezó el curso. Tú tenías que llegar allí a Jerusalén, tú les mandabas a la que hora que llegabas y ellos además tenían muy organizado todo, te recogían, te llevaban. Además, como digo, hubo oportunidades, fui a visitar hasta la Universidad de Jerusalén a una charla de este señor que escribió Aramburu Patria, que tuve la suerte de conocerle allí, fijaros, en Jerusalén, en una charla que dio con un escritor israelí y bueno, como digo, muy contentos todos de la cercanía del profesorado, Perla Hassan, que nos melillense, tengo que decirlo, que lleva Yad Vashem, nos recibió, bueno, de forma extraordinaria y con muchísimo cariño. La recordaremos todos siempre a todos y cada uno de los docentes que nos estuvieron allí enseñando. Para los que no... Elena, me gustaría hacer una pregunta. De hecho, aprovechar y hacer 2 preguntas, no solamente esta específica para ti, en relación al enfoque pedagógico que os pudieron orientar o que os pudieron proponer o que os sugerían desde Yad Vashem, sino también a Julia, ambas como profesoras. La primera pregunta es esto, justamente, Elena, ¿qué enfoque pedagógico buscan darle para que los docentes luego transmitan a sus alumnos? Orientaciones de edad, si lo que propone es un enfoque directo, un enfoque indirecto, algo que sea choqueante, que sea, ¿cómo es la sugerencia que hacen ellos para abordarlo? Entiendo que será diferente a cada edad. Y luego para ambas dos, que sois profesoras y trabajáis con adolescentes en estos temas, ¿cuál es el feedback? ¿Qué es el nivel de conocimiento previo? ¿Cómo reaccionan en ese momento? ¿Cómo reaccionan después los chicos? Porque es un mundo que yo lo vivo desde mi perspectiva, que es total y absolutamente diferente a la de la sociedad española en general. Bueno, la formación, sobre todo, claro, a mí me llama mucho la atención, como he comentado antes, es cómo era la vida de los judíos antes, a qué se dedicaban, en qué trabajaban, dónde vivían, qué actividades hacían, se relacionaban con las demás comunidades, eran guetos, no eran guetos, era ese antes, o sea, esa normalidad de la población judía dentro del Estado, por ejemplo, de Alemania. Eran alemanes como los demás, evidentemente, y te explicaban, para que le explicaras al alumno, que no eran algo raro, algo extraño dentro de lo que era la población alemana. O sea, un ciudadano más con una religión diferente, pero totalmente imbricado en esa sociedad y en el trabajo para que Alemania fuera un país fuerte. O sea, participaron como soldados en la Primera Guerra Mundial, defendieron su país, trabajaban por su país, estaban totalmente dentro de lo que era el Estado alemán trabajando. Y luego ya se habla del durante, qué les pasa, ¿no? ¿Por qué les persiguen? Y el después. ¿Qué les pasa después?
cómo sobreviven, a dónde van, los campos de refugiados, etcétera, etcétera. Muy interesante porque nos pensábamos siempre, o teníamos esa idea antes de, bueno, de tener conocimientos sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial, cualquier estudiante, que ya por los medios de comunicación, de que el pueblo judío parece que vivían todos en pueblos cerrados y que eran como algo extraño dentro de Alemania, por ejemplo, que no se relacionaban con los demás, que eran como guetos, como sitios, espacios cerrados, como en el medievo. Y efectivamente no era así, porque desde el siglo XVIII estaban totalmente imbricados en todas y cada una de las actividades de los países de residencia. Eso es lo que se le explica al alumno y se le intenta transmitir. Un ciudadano más en un país, ya fuese Francia, Alemania, Polonia. El durante sí que es verdad que lo que no intentamos, y además te lo explicaban, es sacar esas imágenes tan duras, porque, y también según la edad, evidentemente. Allí te explicaban cómo había que estudiar y explicárselo en edades lo que es la educación infantil y primaria, si hay que explicarlo, porque también está en el currículum, y en la secundaria, claro, como bien ha dicho Julia, durante todos los tramos hay alguna parte que tocamos sobre judaísmo en cualquier momento histórico. Lo chocante, como decías, que tal vez le chocase al alumno, eso se evita. O sea, esas imágenes donde se ven tantos cuerpos apilados, donde se ve todo ese horror de los campos de concentración, como que se evita un poco. Se intenta dar otra visión de lo que es el Holocausto, desde luego no despreciando que fallecen 6 millones de personas, asesinadas, evidentemente. Explicándolo de otra manera, no con ese choque tan horroroso que son las imágenes. No puedes explicar el Holocausto de muchas formas. Si lo explicamos a través de las imágenes, es verdaderamente, bueno, pues impactante. Eso es lo que no te explican, que tal vez no es lo correcto a la hora de explicar la Shoah en el ciclo de educación secundaria, sino que lo expliquemos, bueno, pues ese antes, efectivamente ese durante y qué pasa después. Trabajamos textos, trabajas, como digo, sí, el libro en literatura de Ana Frank, pero también otros libros según las edades, los fragmentos de libros también de testimonios que van apareciendo, otros testimonios diferentes y digamos en paralelo con historia, en lengua también, como digo, esos departamentos estamos bastante relacionados y siempre se intenta, bueno, pues y sobre todo ahora que como está y tenemos que explicarlo y estamos obligados, ya antes lo explicamos, pero como digo, ahora estamos obligados, pues tener en cuenta todo esto. Y esa es la primera pregunta. La otra pregunta, Gastón, que me habías hecho era... La otra estaba enfocada más a cómo reciben los alumnos la propuesta del tema, qué reacciones tienen, Vale. Bueno, ese tipo de cosas. Fíjate, cuando llega enero, no sé si a Julia le pasa, yo me quedo todavía, no llego ni a la Primera Guerra Mundial explicándolo al alumnado. Porque, claro, entonces la Segunda Guerra Mundial es en el segundo trimestre, o sea, en el último trimestre del curso, cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo tenemos que explicar antes, porque si queremos hacer una conmemoración, por ejemplo, yo tengo el miércoles, si tengo que hacer un encendido de velas, pues tengo que avanzar en la historia y me dicen, señorita, ¿cómo vamos? Pues los empiezo a explicar un poco y lo que hacemos es más trabajo de aula. En 2 sesiones, por ejemplo, pues vamos a buscar testimonios o de mujeres, o este año será otra cosa. El año pasado, como os he explicado, eran de mujeres. En la Shoah. A lo mejor este año, bueno, pues prácticas religiosas que se pudieron rescatar o que pervivieron o por ejemplo, sefardíes en el Holocausto, que bueno, nos llega más a nosotros, ¿no? Sobre todo si es en Melilla, que es población sefardí, pues vamos a trabajar este tema. Y sí que les gusta porque sabéis que en el aula los alumnos, los adolescentes, si es algo más de investigación, de buscar, que están además les encanta meterse en los ordenadores, imágenes, no sé qué, combinar, buscar textos, etcétera, les gusta. Y es un trabajo, bueno, pues dinámico, que les llena y bueno, sí que es verdad
que les impacte. Y dice, ¿y solo a judíos? Y digo, bueno, aquí conocéis amigos que tenéis gitanos, pues también a gitanos, o también musulmanes, o también... Bueno, esto, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo humanamente fue posible? Y sí que les interesa bastante el tema, porque muchos no han oído hablar de ello, evidentemente. Aquí nos pensamos que todo el mundo sabemos, o que sabemos algo, que los demás también pueden saber, pero es que hay temas, son temas de España y no saben ni quién fue Franco, imagínate el Holocausto. Bueno, no te quiero contar lo que les explica lo que es la SOA, ¿no? Por eso les interesa. Por eso también es más fácil tal vez explicarlo, porque es que no tienen todavía, no saben nada, están en blanco, y entonces les tenemos que llenar ese espacio que también como educadores nos gusta transmitir y educar en valores, que es lo que hacemos, ¿no? Educar en valores y que no vuelva a ocurrir algo así. Sí, yo por mi experiencia, más o menos lo mismo que ha contado Elena, el tema les interesa mucho. Lo que pasa es que muchas veces vienen, es verdad, ya con un pozo rarito de malas interpretaciones, de tergiversaciones, mucho de películas, series, tal. Entonces hay que quitarles muchas veces la imagen no tan real. Sí que es cierto que la Shoah, el tema del Holocausto, es un tema transversal, que no solamente se usa en historia, yo lo uso también, por ejemplo, en filosofía, se usa en literatura, se puede ver una película, se puede hacer incluso en varias asignaturas, justo mezclando los temarios de cada una para poder hacer una visión mucho más amplia del tema y para todas las edades, porque si es difícil explicarlo por ejemplo, en primero de bachillerato, tú imagínate que se vuelve a ver otra vez los alumnos de Ciencias Sociales y Humanidades, tú imagínate el tema en primaria. ¿Qué tienes que hacer? Recurrir a testimonios relacionados con niños, el famoso pijama de rayas, el niño del pijama de rayas ayuda mucho. Hay dibujos animados fantásticos sobre qué fue, para explicárselo adaptado a la edad, para que los niños no lo vean como un tema que pueda llamarles para mal la atención y queden, a ver, impacta a nosotros. Yo salí llorando del Museo de Yad Vashem. Y cuando fui con mi marido nos tuvimos que parar porque era llorar y llorar y llorar. Y había zonas, el hall de los niños, a mí no se me olvidará en mi vida. En mi vida. Es un espacio aterrador. O sea, aterrador. Yo cuando entré allí, aquella cúpula en negro, diciendo los nombres y con aquellas estrellitas y las fotos de los críos, yo de verdad, ahí me rompí. He ido varias veces y por mucho que vas, aquello impacta mucho. Entonces a los chavales también hay que mostrarles, sin dar una versión irreal, por ser demasiado, perdonadme la expresión, light, tampoco sumergirles en una especie de dolor terrible. Yo me llevé a varios chavales aquí a la exposición de Canal sobre Auschwitz y bueno, llantos, me abrazaban, como puede ser, y uno de ellos se me cayó redondo. Tuvimos que ir a por una silla de ruedas porque el chaval dijo, no puedo, Julia, no puedo, un ataque de ansiedad, pimba, se cae al suelo. Son muy receptivos, sobre todo al testimonio directo. Fijaros, este tipo era de tal y hablaba español, o este era de no sé dónde, al testimonio, ellos siempre son muy, muy receptivos al testimonio directo. De ver un niño, de ver la historia de alguien, de ver una... Esto salió en la película tal y enseguida lo enganchan. Pero sí que es un tema que para ellos jugamos con la ventaja de que están muy motivados, son muy receptivos y siempre hacen muchas preguntas y siempre, o sea, es un tema que afortunadamente les interesa. Sí, tienes razón, Julia. Es un tema que les gusta mucho, además de investigar, de conocer, de saber y por qué ocurrió y en qué espacios y por qué esta gente y sí que es verdad. Yo tuve la ocasión también de ver la exposición de Canal en Madrid. Precisamente venía de Navarra de dar un curso sobre antisemitismo que me invitaron. Y la verdad es que, claro, ahí había muchas fotos Sí. y había, claro, es que el tema es muy duro, es que además con testimonios. Tuve también la suerte de Casa Sefaraz Israel de oír el testimonio, además muy interesante, fue en ladino. Fuimos mi marido y yo a Casa Sefaraz el día antes del encendido de velas en el Senado y a John, que fue este señor que encendió las velas, que entonces tenía 93 años. Creo que tiene ahora 98, hace 5 años. Y claro, cuando entramos y nos pusimos a escucharle, digo a mi marido, uy, ¿cómo habla? Y dice mi marido, es ladino. Digo, es verdad. Claro, no habla español, está hablando en ladino.
Y lo que más me llama la atención, y los alumnos lo dicen, dice, oye, es que no habla sin ningún rencor, no dice jamás estos asesinos, estos... Él cuenta los testimonios, sobre todo cuentan su historia sin ningún tipo de odio hacia los perpetradores, hacia los asesinos, lo cuentan como un suceso histórico, evidentemente dramático muchísimo, pero sin ese odio, o tal vez algo que yo diría, jolín, estos que han matado a mi padre y a mi madre, es que ¿qué les se haría? En ninguno de los testimonios lo oímos, van contando su vida, qué le pasó, perdí a mis papás, perdí a mi hermana, perdí a mi madre allí, salí de allí, hice esto y lo otro, y yo recuerdo que en Casa Sefaraz ese año llevaron a alumnos de un colegio judío de Madrid, digamos, a escucharlo. Y se levantaron los niños y le preguntaron, ¿y qué pensaba usted cuando ocurría esto? Y él dijo, ¿sabéis lo que pensaba? En vivir. Él no dijo en ningún momento, en cuando salga voy a buscar a estos que han hecho a mis padres, que le van, o sea, unos testimonios que, bueno, te llevan al corazón, evidentemente. Esos testimonios son los que también nos gusta presentar en, bueno, testimonios como este señor, que tu recuerdo sea amor, ¿no? Ya dice todo. Cuando estos son elementos que nos los daban allí en Yad Vashem para que se lo pongamos a los alumnos, testimonios orales para que se los presentáramos al alumnado a la hora de dar las clases, ¿no? Sin acritud y sin, bueno, triste, emotivos, pero sin ese intento de revancha que tal vez desde mi punto de vista pienso, madre mía, que si hubiera estado yo ahí, pues cuando hubiera salido, hubiera buscado, hubiera hecho esto, pero ninguno de los que oímos que nos dieron los testimonios allí en Yad Vashem dijo absolutamente nada de eso, ¿no? Nos contó su historia, nos la refirió y bueno, encantados también de ir a formar a los alumnos que íbamos como docentes a aprender, ¿no? Algo más, ¿no? Y yo creo que ahí aprendimos a que no tenemos que ser tan violentos, ¿no? Porque yo a lo mejor mi primera reacción era, bueno, que yo les haría esto, ¿no? Y ellos como que nos transmitían tranquilidad, una serenidad, los supervivientes, que claro, nos quedamos un poco consternados, como diciendo, no dicen nada agrio sobre los perpetradores, sobre estos asesinos, sobre estos nazis, ¿no? Pero vaya, lo que dice Julia, yo visité varias veces porque como estábamos allí tantos días y luego con mi familia volví a ir a ver el museo y sales destrozado, ¿eh? Y sí que es verdad que además es una visita obligada, iban muchísimos niños de muchos colegios, los militares, unidades militares, se conoce que dice, hoy nos toca a tal unidad y se iban todos allí con su profesor, sí, y les iba explicando y está en la sala de tal y está en la sala de tal, todos escuchaban, entendían, todos armados iban, ¿eh? Sí. Nos llamaba mucho la atención, ¿no? Pero como digo antes, el ir armado hasta el socorrista de la playa que llevaba una pistola en el bañador no nos llamaba la atención luego más allá de lo anecdótico, ¿no? No se me ocurrió ni hacer una foto, fíjate, que dice, bueno, qué anécdota, que va el socorrista con el arma aquí clavado en un lado, ¿no? En el bañador. Muy seguro, Israel. Desde luego, a cualquier persona que me ha pedido, oye, Elena, ¿tú que has estado? Digo, sin ningún problema, visitar el país. Sí. Nos pregunta Andrea si hay algo, si este curso se sigue haciendo. A ver, yo estoy en contacto con Casa Sefaraz de Israel. La idea es montarlo este año online, no hay color. Me ha dicho María que es la posibilidad, desde luego, de momento viajar, no. Y casi nos dan a los docentes nos dan la posibilidad de que esperemos, nos dan el consejo que esperemos, a ver si ya para el 2022 se pudiera volver a realizar allí en Jerusalén en julio, como se ha hecho hasta ahora y como lo hizo Elena. De momento, este año creo que lo van a ofrecer, estoy en contacto con María, a ver, lo van a ofrecer online, pero yo creo que es un curso que hay que hacer allí. Sí, Andrea, decirte que el 2019 en el que participé yo, pues debió ser el último presencial, porque el 2020, como he comentado antes, ya por la pandemia, nada.
Como bien dice Julia, parece que es online, pero claro, es que no tiene color, porque el estar allí, el ver el museo con estos docentes no es lo mismo que, bueno, pues te pueden explicar muchísimo, evidentemente, por Zoom, por todos estos medios que estamos utilizando en la actualidad debido a los acontecimientos, pero claro, como dice ella, no tiene color el estar allí, el visitar el museo, el que te lleven a Jerusalén, bueno, pues no tiene color, evidentemente. Siempre lo que tienes que estar atenta, Andrea, es cuando llega el mes de noviembre, diciembre, es escribir correos a Casa Sefaraz Israel o que quiero ir y todos los días escribirle uno que soy fulanita, que quiero ir, por favor, méteme en tu grupo. Y como dice Julia, si este año es online y realmente lo que te apetece y nos apetecía a todos es pisar Israel, esperar un poquito para poder realizarlo. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer sobre el contenido del curso o sobre cualquier otro tema a Elena? Pues a ver, nos dice Carmelo. Yo dispuesta a Israel, sí. A ver, a Israel queremos volver todos, pero de momento la cosa no, este año yo lo doy por perdido. Creo que no se va a poder hacer viajes todavía, incluso me voy todo el año y ya veremos en el 2022. Quien quiera viajar a Israel, yo me esperaría el 2022. De hecho, me lo dijo clarísimamente María el otro día de Casa Sefaraz. Me dijo, Julia, yo iría, pero iría, por supuesto, ir, pero bueno. ¿Algún requisito específico? ¿Ser docente? Carmelo, te diría que buenas tardes. Hola, Pues te dicen que tienes que ser docente, ser profesor, porque te forman a profesores. También, como digo, había otro grupo, digamos, que eran para personas de comunidades judías, o sea, judíos practicantes que están dentro de sus comunidades y van a aprender también sobre la Shoah. Eso era otro grupo. Los docentes éramos un grupo y luego había otro grupo en otras fechas diferentes. Mordejai y Moshe Murciano de aquí de Melilla fueron en otro grupo, pero como no, pertenecían a la comunidad judía de Melilla, digamos. Si perteneces a una de las comunidades judías de España o de Sudamérica, eso eran otra serie de viajes que ellos tenían programados, porque también había formación en inglés para docentes, o sea, no solo para los hispanohablantes, sino para aquellos que hablaban en inglés de otros espacios del mundo. Nosotros sí veníamos de España, pero sé que también había cursos de formación para Sudamérica, iban sudamericanos. Se enseña Holocausto, la Shoah. Holocausto es una palabra que está mal dicha. Julia, supongo que estarás también de acuerdo conmigo en que Holocausto realmente no es la palabra idónea y allí hablan de Shoah, no hablan de Holocausto. Porque en España es un sacrificio, como si fuera una especie de animales que van al templo a ser sacrificados. No, la Shoah es la catástrofe y fue una catástrofe. Fue algo terrible. Y además, nada más entrar en el edificio ya tienes el sentido de catástrofe. Es como un hachazo en el monte, ya arquitectónicamente hablando, impacta muchísimo. Muchísimo. Ahora me he acordado mucho yo de Yad Vashem con la muerte de Sheldon Adelson, que es era uno de los, de bendita memoria, pobre hombre, que era uno de los mayores donantes de Yad Vashem. Y estar allí realmente es impactante. A mí las veces que he ido pensé que la segunda, tercera vez no me iba... No, o sea, da igual las veces que vayas, siempre ves algo nuevo, siempre notas algo nuevo, siempre vives algo nuevo allí y desde luego hacerlo online es una pena. Yo me esperaría y listo. Shoah, sí. Yo uso Shoah en el cole, siempre les digo, a ver chicos, holocausto es esto Shoah es una palabra hebrea que significa catástrofe. Esto fue lo que fue, un desastre, una catástrofe, listo. Sí, Holocausto no, Shoah. ¿Puedo hacer una preguntita, Elena? Sí. Mira, volviendo al tema que se ha visto antes de la aplicación en la educación, es que no sé si me ha quedado claro. En segundo de eso ya se empieza a aparecer el tema del mundo sefardí, de la cultura sefardí. Y luego en cuarto se trata la Shoah. Sí. Es que vamos por tramos de educación. En primero de eso se empieza desde los primeros homínidos de la prehistoria
hasta la época de Roma, en segundo ya estás en la Edad Media, en tercero la Edad Moderna y en cuarto la Edad Contemporánea. Entonces, eso en historia. Entonces, en cada espacio, en segundo, desde luego, como está la Edad Media, está el judaísmo presente seguro, sí o sí. Pero claro, yo en primero de eso, como empiezan las primeras civilizaciones, yo meto el judaísmo, porque es la religión monoteísta más antigua que existe. Entonces yo también lo meto, aunque no está explícito dentro de mi temario, pero en segundo. En tercero, cuando empieza la Inquisición, también tenemos que hablar de judaísmo, de qué son los judíos, de por qué son expulsados, etcétera, etcétera, en tercero. Pero es que en cuarto ya llega la Segunda Guerra Mundial y ahí ya está donde está la Shoah metida, evidentemente. Entonces, en cada tramo es verdad que se toca. ¿Dónde se toca la Shoah en sí, en cuarto de la ESO. Y luego ya en bachiller, quien coge, como bien ha dicho Julia, ese tipo de bachilleratos donde se da historia, evidentemente. Sí. Esto, Carmelo, si me permites, era divertidísimo, era, vamos, el puro absurdo. Llegaban los chavales, en segundo había 3 líneas sobre el judaísmo medieval en España. Vivían en guetos, había comunidades judías. Punto pelota. Llegabas a tercero y te encontrabas con todo el tema de la expulsión, el tema de la Inquisición, y decían, pero es que estos estaban aquí. Claro. Y no era una pregunta estúpida, decían los chavales, pero había judíos aquí a los que expulsar, porque una línea y media, un chaval de segundo era eso, es nada, es nada. Y luego ya en cuarto, ya sí que en el contexto, ahí ya lo pillabas mejor, ya te digo, series, películas y tal, libros, ya lo tienen más pillado. Entonces ahora lo que se ha hecho ha sido en segundo, hablar bien de judaísmo, qué es el judaísmo, qué es lo más importante que tienes que saber y sobre todo el legado, las juderías. Yo les pongo un mapa con todas las juderías que había en España, personajes importantes, políticos, médicos, pues este fue tal del rey, pues esto tal, monumentos. Vas a Toledo, la sinagoga, la antigua sinagoga que ahora es el Museo Sefardí. Ahora no se viaja, pero cuando se vuelve a viajar es un lugar emblemático del judaísmo en España. Claro, si no sabemos que son los judíos, es como una iglesia, es que ¿y los judíos se bautizan? No. Te hacen unas preguntas, pero claro, dices, no, a ver. Y alguno te dice, los chicos musulmanes en mi clase tienen en común con nosotros que no comen cerdo. Digo, bueno, vamos a empezar por decir algo que por lo menos sepáis. Y yo que tengo varios chavales musulmanes han sido los que han abierto un poco el tema porque, bueno, se ve de aquella manera, entonces, claro, era surrealista. O sea, llegar a tercero, meterte en un tema entero, la expulsión, más la Inquisición, y los chavales que ¿y de quién está hablando esta mujer? Estos eran los árabes, los que, o sea, era, de verdad, y esto es lo que se ha intentado solucionar, y se ha solucionado bastante. ¿Saben lo que pasa? Que vamos muy deprisa a la hora de explicar la historia, entonces tenemos el tiempo tan acotado que le damos a veces preferencia más a algo histórico más que a otro y el tema judío se había quedado, vamos, por ahí gracias a esta nueva legislación que ha salido que puede estar más presente, pero como bien dice Julia, tú te cogías un folio y venía una línea y media que existían los judíos, o sea, que ya ni se acordaban los alumnos de que existían judíos en España. Para expulsarles, por ejemplo. La España de las 3 religiones, bla, 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 bla. Y había judíos. Vivían en guetos, he leído yo. En guetos en las ciudades, como Toledo, se acabó. Sí. Estaba muy mal explicado. Las editoriales también, como que hay cosas que no están muy bien asesorados, entonces la redacción a veces no está bien. Y las editoriales, que el tema de la SOA hay que tener un cuidado con las editoriales. Claro, dicen cosas a lo mejor inexactas o muy generales o mentiras. Dicen eso, mentiras. Hablan de libros de texto que dicen burradas de decir, yo esto no lo cojo. O sea, ya me lo pueden claro. Centro que no me da la gana cogerlo porque esto es una Oye, y otra cuestión que vosotras sois docentes y seguro que lo sabéis o por lo menos tenéis algo de conocimiento sobre eso. ¿Sabéis si a través del ministerio esto se va a extender al resto de comunidades? Porque bueno, a lo mejor en Melilla, sí, en Madrid también, aquí en Andalucía, ¿sabéis algo? No, eso está en todo el currículum escolar. Está legislado que tenemos que enseñarlo. Madrid en principio lo metió obligatoriamente ya. A ver, una cosa es la ley educativa general, Carmelo, que esa obliga a todos,
Luego Sí. es lo que se llama las concreciones de las comunidades autónomas, que ahí es donde hay que mirar dónde vives. Vale. Entonces, cuando Vale, salga, vale. ya está la LOMLOE nueva, a ver cuando salga la Eso. concreción en Andalucía o en Madrid o en tal. En Sí. Madrid ya está, porque lo metió Ayuso antes de comenzar el curso, lo añadió a Capón, pumba, lo metió y listo. Pero en otras habrá que mirar el desarrollo, sobre todo con la ley nueva. Con la LOMLOE, es la nueva ley, yo no sé qué vamos a hacer, pero bueno, La octava que esperemos que entre. Pero bueno, veremos a ver las concreciones, cómo se da, dónde se da y de qué manera se da en cada una de las comunidades. Porque una cosa es que lo obligue la ley general y luego otra cosa es que se haga. Oye, Claro. pues muchísimas gracias y enhorabuena por la charla. Muy, muy A interesante. Muchas vosotros gracias. por estar ahí, desde luego. Gracias. Yo tengo otra pregunta más. Ahora no va tanto enfocado a los contenidos del curso ni a cómo lo cogen los alumnos, sino los colegas. ¿Qué enfoque le dan o cómo lo abordan colegas que lo aborden? Porque evidentemente más de uno lo pasará un poquitito por esa línea y media, la leerá en voz alta o algo así y chau tema. Pero bueno, otros que estén un poquitito más involucrados, ¿cómo lo enfocan, cómo lo analizan, qué resultados obtienen, qué conocimientos tenéis acerca de eso? Bueno, yo voy a hablar por Melilla. Melilla somos una ciudad multicultural, como hay una comunidad judía presente y nos conocemos todos, o sea, desde el último musulmán que vive en cualquier barrio sabe que hay judíos en Melilla porque todavía nos quedan algunos establecimientos de que los propietarios son judíos y vamos todos a ellos, por ejemplo, pues saben que hay población judía. Entonces, los demás docentes, al estar población judía en Melilla, los que son melillenses, hay muchos compañeros que son de aquí de Melilla que están dando historia, pues sí que se involucran más, porque al haber población judía pueden decir, bueno, pues como aquí tenemos este cementerio judío, que veis cómo se entierra, no lo podemos integrar más, porque conocemos población judía, estamos como un poco más implicados. En Madrid no lo sé porque el judaísmo en Madrid está como más diluido. Puedes tener un vecino judío y no saber que es judío. Aquí es que nos conocemos todos, ¿vale? No sé, Julia, en Madrid, pero aquí están, sí que veo a los compañeros, la mayoría, hay excepciones evidentemente, que cuando llega el tema de la Shoah se hacen trabajos, bueno, los alumnos, con los alumnos se hacen trabajos, trabajos de investigación, puestas de tablones, bueno, pues sí que se trabaja, sí que están implicados, porque intentan también dar visibilidad a una de nuestras comunidades presentes en Melilla, que es la comunidad judía, evidentemente. Luego también tenemos la asociación Menguimel, que presenta al Ministerio de Educación todos los años su propuesta de ir a los centros escolares a explicar cosas de estas. Entonces, bueno, pues está bastante presente. En Madrid, Julia, no sé. En Madrid depende. A ver, yo me he encontrado con extremos. Yo ahora tengo mucha suerte porque en el departamento de historia somos 3 y uno de mis compañeros hizo el trabajo de fin de carrera sobre judeoconversos, con lo cual también sabe mucho, está muy implicado y muy bien. Y el otro compañero no hay ningún problema, pero tuve uno que cuando visitamos yo me quedé de piedra, os lo voy a contar porque me quedé francamente sorprendida. Era el compañero que antes daba cuarto, antes de que yo estaba en tercero y él daba cuarto, y le tocaba ir conmigo de acompañante a la exposición de Auschwitz de Canal. ¿Cuánto dura? Digo, pues para profes, yo la voy a hacer yo, no voy a coger audioguía ni nada, digo 1 hora y media. Digo, ¡bum! Demasiado tiempo es. Digo, hombre, en la muerte de 1,5 millones de personas en Auschwitz, creo que 1 hora y media es un segundo. Pues tampoco creo que haya tanto que contar. Esa fue la respuesta de un colega, profesor de historia. Hay de todo. Entonces, hay de todo. En Madrid te puedes encontrar gente que a lo mejor puede incluso pasar del tema, ¿eh? A ver, es ya de una crueldad brutal que alguien, por motivos, lo que sea, de antisemitismo personal, creencia, yo qué sé, este tema lo toque con parcialidad y con mala idea, pero el típico que te hace la bromita o que te hace, o que pasa más y bueno, un tema, yo ya te digo que me quedé muy sorprendida mi compañero porque me dijo que no era para tanto. Bueno, y 1 hora y media, el que pudo ver, si alguno de vosotros, los que estáis presentes, pudisteis ver la exposición en 1 hora y media corriendo, ¿eh?
Sí, O sí, sea, ahí te podías tirar como 4 horas mirando cosita a cosita, leyendo toda la cartelería, que yo lo vi en hora y media corriendo porque me iba al aeropuerto, porque yo hice un enlace, dejé la maleta en Barajas, me fui a ver la exposición que tenía 3 horas entre medias, la fui a ver y volví y corrí como una loca. O sea, que te podías estar ahí como 3 horas o 4 leyendo cada cosita. y sin audioguía eran 3 horas. Perdón, con Sí, audioguía. sí. Para profes, Sí, para sí, sí, claro. y Te ponían justito. los audioguías y ahí fue muy interesante también esa exposición. Ojalá la vuelvan a traer, no solo para Madrid, porque en Madrid ya la tuvisteis, sino que en otros espacios pudieran disfrutarla en España, porque era muy, muy interesante, muy bien montada, fantásticamente montada, explicada, y bueno, que nos daba la realidad de lo que ocurrió allí, ¿no? Una exposición que merecía la pena ver y que, bueno, quiero decir que tuve la suerte, corriendo, pero tuve la suerte de poder disfrutarla. ¿Alguien más tenía algo que preguntar? ¿Tenéis alguna pregunta más o algo que queráis por el chat? No. Pues como quieras, Gastón, ya si quieres terminamos. No, yo sí, si nadie tiene alguna pregunta más que quiera hacer o hablado por el chat, yo solamente puedo darte las gracias, Elena, ha sido muy interesante. Evidentemente meternos más en materia podría haber sido más interesante. Yo lo voy a decir así que nadie escuche, yo soy pedagogo, con lo cual tengo algún recuerdo de mi negro historial en esos temas, pero bueno, ya lo he dejado. Entonces, hay cosas que me interesan, pero bueno, ya para otra vez podría llegar a ser. Bueno, pues Elena, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, por haber atendido mi petición de que estuvieras con este tema y gracias a todos por haber asistido. Gracias, Gastón, por la oportunidad y gracias a todos los que habéis estado. Bueno, Julián, darles un las segundo. gracias por Muchas gracias. asistir, Carmelo, Iván, Silvio, Ana y todos los demás. Agradeceros vuestra presencia y hasta la próxima. Mordejai, Gracias. ¿qué querías? Sí, Mordejai. bueno, simplemente agradeceros como siempre la conferencia magistral y además contando con Elena y contigo sabíamos que era triunfo seguro. Deciros de paso que sí, que ya que no lo habéis dicho vosotros, que sé vuestra humildad, que van a dar una conferencia el miércoles. Julia o Elena nos pueden pasar el enlace sobre también para conmemorar lo que es el Día del Holocausto. Cierto, es verdad. Pues luego lo pasamos, si os parece. Vale. Gracias. Isaías, Silvio, Andrea, gracias por estar ahí. Muchas gracias. Adiós.